El gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México. Cuando esta canciller, que estuvo presa, la liberan y decide pedir asilo a México, se evalúa aquí en México como se evalúan todas esas peticiones y entra en la Embajada de México en Perú, donde hasta el momento permanece. Ahí es donde, debido a esto, el actual presidente de Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. El gobierno del Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México después de confirmar que Betsy Chávez, primera ministra durante el gobierno del destituido presidente Pedro Castillo, se encuentra en la residencia de la Embajada Mexicana en Lima en calidad de asilada política. El canciller peruano, Hugo de Sela, informó de la decisión del gobierno de José Gerí, nombrado presidente hace unas semanas, tras la destitución de Dina Boluarte. Según el gobierno de Perú, el asilo de México a Betsy Chávez es un acto inamistoso que se agrava teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú. El gobierno de México rechazó la decisión unilateral de Perú y consideró que se trata de una determinación excesiva y desproporcionada. El asilo a la ex primera ministra, respondió la Cancillería mexicana, representa un acto legítimo y apegado al derecho internacional, en el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú. Las relaciones bilaterales entre Lima y Ciudad de México ya tenían 3 años de tensiones. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México se negó a reconocer a Dina Boluarte como presidenta de Perú. Boluarte, hay que recordar, fue nombrada por el Congreso tras la destitución y encarcelamiento en diciembre de 2022 de Pedro Castillo, el maestro de escuela que había llegado a la presidencia con un amplio apoyo popular. 3 años después, y después de convertirse en la presidenta más impopular del planeta, Boluarte fue destituida por la misma oligarquía que la impuso y luego la acusó de incapacidad moral permanente. José Gerí recibió la banda presidencial el 10 de octubre para cumplir el tiempo de 9 meses que le restaba a Boluarte y en menos de una semana tuvo que hacer frente a su primera gran crisis tras la violenta represión de unas protestas que provocó el asesinato de un manifestante por parte de la policía. Pedro Castillo sigue en la cárcel enfrentando un juicio por los delitos de rebelión y conspiración, por los cuales podría recibir una condena de hasta 34 años de prisión. Y Betsy Chávez, quien había asumido el cargo de primera ministra del gobierno de Castillo 2 semanas antes de que el entonces mandatario decidiera cerrar el Congreso, fue detenida en junio de 2023 y estaba siendo procesada por el supuesto delito de conspiración contra el Estado. En septiembre pasado, un juez la dejó salir de prisión para que afrontara su juicio en libertad. Con la ruptura oficial, Perú y México dan un paso más en uno de los episodios más tensos en la historia reciente de las relaciones latinoamericanas. El otro episodio similar, y no podemos obviarlo, fue la invasión de la policía de Ecuador a la Embajada de México en Quito para secuestrar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien también tenía la protección del gobierno mexicano. No podemos olvidar tampoco que en septiembre pasado la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por sus declaraciones de apoyo a Pedro Castillo. Paradójico, por decirlo menos, es que una de las democracias más inestables del mundo le dé ahora clases de diplomacia a un gobierno como el de México, que tiene una larga y conocida tradición de asilo en su política exterior. Pero la decisión del gobierno de Perú, en un momento crítico para América Latina, se enmarca en algo que está ocurriendo cada vez más en la región. El triste papel de algunos gobiernos que insisten en hacerle el jueguecito a los Estados Unidos. Tiempos canallas y de tontos útiles. Esto decíamos en el editorial de Diario Red, y hoy en la base América Latina vamos a analizar la ruptura de las relaciones diplomáticas con México anunciada por Perú. Bienvenidas y bienvenidos. La base América Latina.
inamistoso, dice la Cancillería peruana, que constituyó el asilo a Betsy Chávez. Marco Teruggi, ¿desde cuánto la diplomacia amparada por el derecho internacional es considerada acto inamistoso y injerencia? Bueno, derecho internacional no anda muy de moda en Perú, así que vamos a analizar por qué el reciente gobierno de Gerí, que asumió hace 3 semanas, tomó esta decisión. A veces parece que estaba esperando una oportunidad nomás para levantar la bandera de un nacionalismo como el que están haciendo ahora. ¿Y qué está pasando también en Perú? Entender todo el cuadro para ver esta ruptura de relaciones que es del lado de Perú, porque México, como dijo Claudia Sheinbaum, le parece desproporcionado. Compañera, supongo que los medios mexicanos también le están haciendo el juego a la Cancillería de Perú y consideran el otorgamiento de asilo una injerencia, ¿no? Una injerencia, Ina, y que todo esto tiene que ver con las filias y fobias de los gobiernos de izquierda, de la 4T para los medios mexicanos y para algunos medios internacionales. Esto del asilo, pues lo inventó Andrés Manuel López Obrador con la 4T, básicamente. Vamos a hablar de eso y a lo mejor aprendemos un poquito de historia. Y hoy también nos van a acompañar Pablo Monroy, director general para América del Sur de la Cancillería mexicana desde Ciudad de México, y también se conectará la periodista peruana radicada en Madrid y compañera de Canal Red, Laura Arroyo, para analizarlo todo. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Finalmente pasó. Perú decidió romper las relaciones diplomáticas con México en lo que es un nuevo capítulo de la crisis diplomática entre ambos países. Lo anunció este lunes Hugo de Cela, ministro de Relaciones Exteriores del desconocido presidente José Gerí. Gerí, sí, el que juramentó como mandatario hace apenas 3 semanitas, luego de la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso vacador, y ya cuenta Gerí en su haber presidencial con un muerto durante una represión. Las cosas siempre bien en el Perú. La ruptura de relaciones fue anunciada como respuesta a la decisión del gobierno de México de concederle asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez en la residencia mexicana en Lima. De Cela habló de acto inamistoso y una equivocada e inaceptable decisión por parte de México ante este hecho, pero escuchémoslo si le parece directamente. Hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México. Y con esta decisión de ruptura de relaciones se dio el último paso de distancia y quiebre entre los gobiernos de los dos países. Recordemos la secuencia de hechos de esta novela diplomática. Comenzó cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2022 defendió al destituido presidente Pedro Castillo y no reconoció en consecuencia a su sucesora, Dina Boluarte, por la forma irregular de la vacancia de Castillo por parte del Congreso y por ende la asunción de Boluarte. Luego, el gobierno de México otorgó asilo a los familiares de Pedro Castillo, su mujer y sus 2 hijos. Perú decidió entonces expulsar al embajador mexicano y las relaciones diplomáticas quedaron rotas sin señales de arreglo. Incluso empeoraron este año cuando el Congreso peruano decidió en septiembre declarar persona non grata a la mandataria Claudia Sheinbaum. Le hemos dedicado todo un programa. Véanlo. Y así llegamos al último capítulo de la crisis diplomática entre Perú y México, como es la ruptura de relaciones por parte de Perú hacia México, porque es bueno tenerlo claro, la decisión de ruptura no provino de México, sino de Perú, como explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar. La relación comercial continúa, son las relaciones diplomáticas. Nada más y es la decisión de ellos. Con quien hemos roto relaciones es con Ecuador, ahí estaba Raquel en su momento como embajadora, pero fue por la invasión del gobierno de Ecuador a nuestra embajada.
y ahí el presidente López Obrador tomó esa decisión. En el caso de Perú, lo que se hizo entonces, y lo defendemos ahora, es que fue totalmente injusto la detención de Pedro Castillo. Entonces, a diferencia de Ecuador, donde México decidió romper las relaciones por ni más ni menos que el asalto a la embajada mexicana en Quito, recuerden, abril 2024, en este caso la decisión provino de Lima ante el otorgamiento de asilo otorgado a Betsy Chávez. Al menos eso es lo que dice públicamente el gobierno de Perú. Empecemos entonces, si les parece, contando quién es Betsy Chávez. Betsy Chávez, abogada, ocupó 3 cargos durante el gobierno de Castillo. Fue ministra del Trabajo, de Cultura y sobre todo fue presidenta del Consejo de Ministros. Digo sobre todo porque era de hecho el cargo que tenía el 7 de diciembre cuando Castillo fue vacado por el Congreso, lo recuerdan, ¿no? Y fue luego Betsy Chávez arrestada en junio del 23, o sea 6 meses después del encarcelamiento de Pedro Castillo, y estuvo detenida hasta septiembre de este año, o sea ayer nomás, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación al determinar que había existido una detención arbitraria debido a que la Fiscalía no había solicitado la ampliación de su prisión preventiva a tiempo. Y esos largos meses en los que estuvo presa tuvo que realizar una huelga de hambre ante los malos tratos recibidos. Abusos de detención contra políticos en Perú, inesperado. Y en el caso de Betsy Chávez, con irregularidades por parte de la Fiscalía, denuncias de malos tratos durante el tiempo de detención. Pues si algo queda claro es que en Perú hay muchas cosas, salvo un Estado de Derecho que se preste como tal, que garantice los derechos por igual a todos los ciudadanos. Y entonces en septiembre, al salir de la cárcel, Betsy Chávez tomó la decisión de asilarse en la residencia de la Embajada de México en vista de su falta de derechos y persecución. Y el gobierno mexicano pues le otorgó el asilo. Pequeña explicación para el gobierno peruano, que evidentemente desconoce el de derecho internacional. Existe lo que se llama el derecho de asilo diplomático, acordado en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. En la misma se establece que un Estado puede conceder asilo diplomático dentro del recinto de su embajada a una persona perseguida por razones políticas o ideológicas por el gobierno del país donde se encuentra la sede diplomática. Y si México consideró que con Chávez aplica la necesidad de asilo, entonces está en su derecho internacional, o sea, no hay injerencia alguna ahí. Y escuchemos, si les parece, la explicación del ex embajador de México en Perú, aquel que les contábamos que fue expulsado en diciembre del 22, y hoy nos acompañará en la base Pablo Monroy. Decimos, el caso de Betsy Chávez está totalmente conectado y es muy similar. También se le acusa por rebelión, como al presidente Castillo y otras personas. Se le suman otros delitos como conspiración para rebelión que, como hemos dicho, no se ajustan necesariamente a lo que pasó. También los procedimientos legales contra ella han estado llenos de irregularidades y también ella, como ya se ha mencionado, ha manifestado que durante el tiempo que estuvo en prisión sufrió de reiterados abusos, al grado que un tribunal peruano le otorgó un amparo para ser liberada con libertad condicional en tanto se concluye el juicio. Es así que, como ya se mencionaba, solicita asilo diplomático a México. México estudia su solicitud, por supuesto estudia toda la información que ha recabado y encuentra que existen elementos suficientes para otorgar el asilo, actuando en estricto apego al derecho internacional y nacional que se ha mencionado. La pregunta es ahora si Perú otorgará el salvoconducto a Chávez para que pueda salir de la embajada mexicana en Lima y dirigirse a México. Legalmente Perú tiene la obligación de hacerlo, ya que el artículo 36 de la Constitución peruana establece que el Estado reconoce el asilo político, acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. Pero claro, eso de respetar la Constitución en Perú no está de moda desde hace ya largos años por parte de quienes están al frente de los hilos del Estado y los poderes que
que muchas veces no se ven. Por lo que la decisión de otorgarle o no el salvoconducto a la ex premier de Pedro Castillo para permitirle salir de Perú será seguramente una decisión eminentemente política. Claro, porque si de constitución se trata, entonces se debería rever desde la vacancia de Pedro Castillo hasta su detención, que lleva ya casi, por cierto, 3 años. O se debería respetar el derecho a la protesta, que también es constitucional en Perú y sin embargo no se ejerce, ya que cada protesta termina en represiones, detenciones y criminalizaciones de quienes salen a las calles, y a veces, no pocas, con asesinados de por medio. 2 datos más quisiera agregar sobre cómo queda la situación entre ambos países. Por un lado, que las relaciones consulares se mantendrán, según explicó el canciller peruano, por lo que los peruanos en México y los mexicanos en Perú seguirán teniendo servicios consulares. Esto mismo lo confirmó la presidenta Sheinbaum. El actual presidente de Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer la embajadora de México, bueno, la responsable de la embajada allá, preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino solo la diplomática de embajada a embajada. Una decisión desproporcionada y unilateral en su resolución. Y el segundo dato que les quería traer es sobre qué podría hacer o no hacer Perú. Escuchen atentamente. Quisiera saber si es que existe la posibilidad de una intervención en la embajada, como sucedió hace un tiempo en el país hermano de Ecuador, luego de que se tuviera en asilo a una persona que estaba buscada por la justicia de dicho país. Muy buenas tardes. No, esa posibilidad no existe. El Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional. Bueno, al menos anuncian ahí que no intentarán un operativo como el que realizó el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador contra la sede diplomática de México en ese abril de 2024 para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass. Y Marco, cuéntanos cómo podría impactar esa ruptura diplomática en términos comerciales. Bueno, eso está aún por verse según cómo se desarrolle la crisis, pero permítanme dar algunos datos de comercio entre los dos países para desde allí ingresar a algunas variables políticas. En términos de intercambio comercial, Perú representa para México el 0.19% de sus exportaciones y el 0.25% de las importaciones en lo que va de este 2025, que ya de hecho se está acercando a su final. Y visto desde el lado peruano, las exportaciones a México representan el 1.77% del total de sus exportaciones y las importaciones el 1.99% del total de las importaciones. Esto es con un leve déficit comercial favorable a México. Aún es temprano para saber con precisión si la ruptura de relaciones decretada por el Perú va a afectar el intercambio comercial y las inversiones mutuas. Además, en Perú existe una disociación entre política y economía. La política puede estar atravesada por tormentas, por crisis, por ausencia total de legitimidad, que la economía sigue un camino autónomo, como 2 compartimentos estancos donde la economía presciende de la política, y esa es la clave del modelo peruano. La política está al servicio del modelo neoliberal, o mejor dicho, subordinada al modelo al cual siempre le agrandan los beneficios. Entonces, es probable que en este caso ocurra lo mismo, crisis diplomática por un lado, relaciones económicas por otro lado, aunque claro, nada está asegurado. Ahora, más allá de las relaciones oficiales, ¿por qué pensás, Ina, que Perú finalmente tomó la decisión de romper las relaciones diplomáticas con México? Una primera lectura es que el gobierno peruano opta por levantar una bandera de nacionalismo en medio de su crisis estructural de legitimidad. Nacionalismo de galería o de bajo costo, claro. Entonces aparece Gerí con respeto a nuestra patria y agita un enfrentamiento con otro país, algo que en política es un clásico para intentar cohesionar internamente. Y a él se le suma el Congreso, los diferentes partidos de derecha que se dan golpecitos de pecho nacionalistas. Somos Perú, Perú y Perú se respeta. Perú se respeta, sí, los gobiernos de Perú un poco menos. El nacionalismo como herramienta ante
ante una crisis interna es un clásico, como decís, Ina. Aunque es interesante ver a su vez que Gerí, según la encuesta la semana pasada de Ipsos, no está tan mal, tomando en cuenta los parámetros peruanos. Tiene 45% de respaldo frente a 42% que lo desaprueba. Y sí, lo bueno de ser presidente después de Dina Boluarte, que tenía menos de 2% de aprobación, o sea, menos que un error muestral estadístico, es que se inicia con un efecto rebote. Cualquier cosa es mejor. Además, 82% de los entrevistados aprobó la destitución de Dina Boluarte. Y algo más, también central en toda esta pelea con México por parte de Perú, la preparación de las elecciones presidenciales y legislativas del año 2026, o sea, en unos poquitos meses. Y para esas elecciones la derecha tiene claro algo: no se debe permitir que vuelva a pasar debajo de la mesa un Pedro Castillo, y deja claro que no existe ese espacio. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Con mensajes disciplinadores como la cárcel, injusticias a quienes estuvieron con Castillo, como el caso de Betsy Chávez, que pasó 2 años en prisión preventiva, o sea, sin sentencia. O como la reciente condena a 15 años de prisión al diputado Guillermo Bermejo, que tenía aspiraciones presidenciales, a quien se le reabrió justo ahora una causa por terrorismo de la cual ya había sido absuelto 2 veces. Condenas a puertas de procesos electorales, poco original. Y no es todo, tampoco para las elecciones por venir en unos poquitos meses pudieron anotarse para competir 4 partidos de izquierda, como por ejemplo Adelante Pueblo Unido o Todo con el Pueblo. Y aquí llegamos al punto medular, el sistema político que rige en Perú. Puestos a definirlo, podríamos decir que es una democracia restringida, es decir, formal en su procedimiento del voto periódico, pero donde se impide la participación o victoria de quienes cuestionan el statu quo, tanto político como simbólico y más aún económico, es decir, el modelo neoliberal. Y todo lo ocurrido con Castillo, con Chávez, sus prisiones prolongadas, es un mensaje en ese sentido. Esto ocurre a quienes se animan a cuestionar ese orden de privilegios. Y ese orden de privilegios, Ina, hace que, por ejemplo, según un reciente estudio de la encuestadora Sid Gayub, el 57% de los encuestados peruanos haya confirmado que le ha faltado dinero para comprar comida el último mes. Esa es la desigualdad peruana. Pero claro, una cosa es la desigualdad del modelo y otra diferente es que la mayoría de la sociedad perciba que la situación de desigualdad que vive es producto del modelo, que a su vez exista una alternativa política que logre convencer de que puede cambiar esa situación y que finalmente esa alternativa en esa democracia restringida peruana pueda inscribirse, ganar elecciones, asumir el poder político y gobernar. Pasos muy difíciles de dar, en particular en el Perú, con una élite política limeña que a veces todavía piensa que vive en época de virreyes, carrozas y pelucas. Gracias, Marco. Y para finalizar, les quiero decir que muchos cuestionan si es válido asilar a una persona acusada o sentenciada por delitos comunes por la justicia de su país. Y este es un punto delicado y quisiera ser muy enfática. Solo al Estado asilante le corresponde estudiar y decidir si la persona solicitante de asilo es objeto de persecución política o no. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque si un Estado persigue a una persona por razones políticas, pues evidentemente no lo va a reconocer, sino que buscará acusarlos de delitos comunes como corrupción, terrorismo u otros. Entonces, concluyo diciendo que el asilo es una de nuestras instituciones más nobles y que en ese sentido México, desde que es independiente, ha sido fiel a esta institución tan noble. Muchas gracias, Presidenta. Compañera, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes? Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Empezaremos por todo lo alto esta sección de Cuéntamelo todo y exagera de hoy. Adelante con las imágenes. Aquí haya sido aquí lo que es que a mí lo que me choca es que digan que no somos nadie injerencistas, excepto cuando sí. Sí, ¿verdad? Pero bueno.
A ver. Les pongo esto porque vale la pena algunas veces repasar la historia, aprender un poco y de paso, si esto hace que algunos se traguen sus palabras, pues qué mejor. En primer lugar, es falso que México esté interfiriendo en asuntos de otro país o siendo injerencista, como se dice en el video. México lleva 85 años otorgando asilo político. Es una tradición diplomática respaldada por tratados internacionales. Claro, como les veníamos diciendo en la sección anterior, como la Convención sobre Asilo Diplomático, la Convención sobre Asilo Territorial y la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, complementada por su protocolo de 1967 y, bueno, algunos otros más. No es tan flojo de papeles. Segunda razón, México no entró al Palacio de Gobierno de Perú para obligar a las autoridades peruanas a absolver a Betsy Chávez Chino. México le da asilo porque, como decía Marco, evaluó su caso y concluyó que fue víctima de persecución política. ¿Y dar asilo? Pero sí. México es muy conocido por dar asilo, ¿no? ¿A la gente de izquierda, sí? No, a quien la pida, ¿no? ¿Quién? A quien pida. ¿Evo Morales? Sí. ¿De esta señora Betsy? Sí. Betsy. Al Che Guevara. ¿A Che Guevara? En su momento también se le dio asilo a don Fidel, ¿no? Sí. O sea, si usted es de izquierda, ¿aquí hay asilo? Aquí hay asilo. Aquí lo que es que a mí lo que me choca es que digan... Otra mentira. México no solo le da asilo a personas de izquierda y no, el Che Guevara no estuvo asilado en México, ignorantes. La tradición comenzó con el exilio republicano español con Lázaro Cárdenas y México recibió entre 20,000 y 25,000 refugiados que huían del fascismo de Franco. Antes había llegado León Trotsky en 1937, asesinado en Coyoacán en 1940. Luego las dictaduras del Cono Sur en los años 60 y 80. Miles de chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños huyendo de Pinochet, de Videla y pues las juntas militares. En los años 80, de hecho, hagamos memoria, más de 46,000 guatemaltecos llegaron a Chiapas, lo que llevó de hecho a crear la Comar en 1980. O sea que cuando los medios dicen gobiernos de izquierda protegen a izquierdistas, omiten deliberadamente que México siempre ha protegido a perseguidos, sean del signo que sean, de izquierda, de centro, de derecha, protección a perseguidos por las dictaduras, parte de la política internacional de México. Y esto ocurrió bajo gobiernos del PRI, del PAN y de Morena. No es un invento de López Obrador. En el 2023 México recibió 140,982 solicitudes de asilo, convirtiéndose en el quinto país mundial con más solicitudes, y no todas eran de izquierda. Los principales orígenes eran Haití con 31%, Honduras con 30% y Cuba con 13%. Sí, Cuba, ese país que no es muy de derecha que digamos y con el que dicen que México se lleva de piquete de ombligo. Más de 100,000 nacionalidades. Y ya el ejercicio mental de reconocer cómo nuestra historia nos prueba que la derecha persigue a quienes piensan distinto, se lo voy a dejar de tarea a Chumel, porque no me toca así a mí hacerlo. Pero como esto no es todo lo que vamos a ver hoy, vamos a continuar. El debate, un medio representante de la derecha mediática, publica quién es Betsy Chávez, la ministra de Castillo que ha llevado a Perú a romper relaciones con México. Ojo con este titular, que ha llevado a Perú a romper relaciones, como si ella, una persona asilada, tuviera el poder de hacer que dos países rompan lazos diplomáticos. El artículo la describe como la causante de esta grave crisis diplomática, la política peruana de izquierda, y por si no les quedó claro que es de izquierda, publica, saltó a la primera línea de la política tras ser elegida en las elecciones del 2021 como congresista del Partido de Corte Marxista Perú Libre. Del Partido de Corte Marxista Perú Libre. Menciona 3 veces que es de izquierda o marxista en todo el artículo. ¿Y eso sería relevante para entender si cometió o no un delito, como asegura el gobierno peruano? Para nada, pero fíjense cómo funciona. Hay otro ejemplo y es esta nota de Bloomberg. Dice, una disputa que se extiende desde hace años y que se originó por el apoyo mexicano a políticos de izquierda. En la misma nota continúa, Jería acusó a funcionarios mexicanos de dar asilo a políticos de izquierda. Y sigue, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se puso vehementemente a la destitución de su correligionario izquierdista Castillo. Sí, ya entendimos, de izquierda y 3 veces de izquierda. Así funcionan las notas cuando quieren deslegitimar a alguien y le ponen una etiqueta ideológica como si fuera parte, pues, del crimen del que se le acusa. Infobae, Perú
Infobae Perú titula: ¿Quién es Betsy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo, que provocó la ruptura entre Perú y México? Otra vez, que provocó la ruptura. No por quien Perú decidió romper relaciones, sino que provocó, como si ella hubiera sido presidenta o canciller. No es que el gobierno peruano, que tiene muchas cosas por qué preocuparse, haya decidido continuar su riña con México. Es que una ex ministra que busca asilo es la que terminó las relaciones. No me provoque usted con su política histórica diplomática de asilo, que le terminó las relaciones, ¿eh? Y esta no es la primera vez que México da asilo a alguien que un gobierno andino quiere procesar, o mejor dicho, persigue. De hecho, apenas antes pasó algo mucho más grave dentro de las gravedades del mundo andino y su política en crisis, lo que contaba de Ecuador y la embajada. Y ahora miren cómo cubrieron esto de Ecuador que menciona Marco los medios. CNN en inglés publica: Ecuador enfrenta indignación tras asaltar embajada mexicana. El artículo usa términos como violación mayor de normas diplomáticas, envío de ondas de choque por la región y otras. Bien, están condenando una violación clara de derecho internacional, ¿es así? Así es, y ahora vamos a compararlo con el titular de CNN sobre Perú. Perú rompe relaciones diplomáticas con México por otorgar asilo a expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Un tono más neutral, descriptivo, sin palabras como indignación, como choque y sin precedentes. Pero, Estefanía, una cosa es un asalto físico y otra es una ruptura diplomática. Son acciones de diferente gravedad, diríamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Marco. Y por eso es correcto que los medios condenen más duramente a Ecuador. El problema no está ahí. El problema está en qué pasa con el acto sustantivo que describen las notas, que es el derecho al asilo en general. Porque en ambos casos México ejerció su derecho legítimo de otorgar asilo bajo la Convención de Caracas de 1954. Jorge Glass en Ecuador, Betsy Chávez en Perú. Ambos enfrentan cargos graves en sus países. Ambos gobiernos, Ecuador y Perú, acusaron a México de injerencia en asuntos internos. Creo que ya entendí. Es como si el derecho al asilo fuera sagrado cuando lo viola un país, como cuando Ecuador asalta una embajada, pero cuestionable cuando otro país critica la diplomacia mexicana, como Perú, rompiendo relaciones con México. Pero es el mismo ejercicio diplomático de México en ambos casos. Y en el caso de Perú no faltan las acusaciones de injerencia o interferencia por parte de México. Vamos a volver a escuchar a Chumel Torres hablar sobre este tema. Conocer anoche tras el asilo que le dimos a la ex primer ministra Betsy Chávez. Ay, ¿no era la que engañaba a los señores? No, güey. Acusada de rebelión. El presidente interino, José Geri. Es que, ¿sí me entiendes? Bueno, el esposo del cadáver de la novia ordenó la expulsión de Carla Ornella, encargada de la embajada. Nos corrieron a la embajada. Sí, bueno, la sacaron. Dijeron, oigan, vámonos haciendo menos, ¿no? Usted no puede estar aquí en Perú. Ay, ¿por qué hablas como venezolano? No me sale el acento, pero no existe el acento peruano. Neta, no existe. No, no, yo nunca lo he escuchado, la verdad. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la medida calificándola de excesiva y desproporcionada, defendiendo el asilo como un acto legítimo y un acto humanista. Pero el tema es que los señores de allá, el canciller peruano Hugo de Sela, dijo que esta decisión es un acto inamistoso. Ahora veamos esto que Infobae publica el 4 de noviembre del 2024. Un artículo con este titular: Betsy Chávez, Lilia Paredes y Nadine Heredia, los polémicos asilos a personajes peruanos otorgados por gobiernos de izquierda. Gobierno de izquierda, ya empezamos de nuevo. Ya conoces a Infobae, ¿qué te digo? La nota dice textualmente: el caso de Nadine Heredia, quien se encontraba asilada en Brasil, Lilia Paredes, residente de México, y el de Betsy Chávez, demuestran la estrategia que han seguido los gobiernos de izquierda de México y Brasil en los últimos años. Claro, estrategia, como si México y Brasil se hubieran reunido en una sala oscura con un mapa de Perú decidiendo a quién van a asilar. Pero veo que ahí menciona a Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, quien fue asilada por Brasil el 15 de abril de 2025, inmediatamente después de ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos en el caso Odebrecht, o sea, corrupción. Se refugió en la embajada brasileña ese mismo día. Brasil otorgó el asilo instantáneamente y la transportó en avión de la Fuerza Aérea Brasileña a Sao Paulo, y Perú otorgó el salvoconducto sin mayor resistencia. Ahí no hubo ninguna ruptura diplomática con Brasil.
Está como raro, ¿no? ¿Por qué con México sí rompen relaciones y con Brasil no rompen relaciones? Buena pregunta, Marco, y aquí es donde Infobae construye su estrategia de gobiernos de izquierda. El artículo presenta estos asilos como si fueran coordinados ideológicamente. México bajo AMLO y Sheinbaum, Brasil bajo Lula, todos protegiendo a personajes perseguidos. Una por temas de política y otra por temas de corrupción. Pero México y Brasil están ejerciendo su derecho legítimo al asilo y solo con un país rompieron relaciones, porque pesa más ser cercana a Castillo que ser parte, supuestamente, de un esquema de corrupción internacional. Eso total, bueno, no importa. Y si el argumento es que México exige la liberación de Pedro Castillo, breaking news, Lula da Silva, el presidente de Brasil, también lo ha hecho varias veces. Para analizar bien el titular de Infobae que les acabo de leer, el de los gobiernos de izquierda, imaginen que varios países europeos dan asilo a venezolanos que el gobierno de Maduro quiere procesar legalmente. Los medios lo presentan como, o lo presentarían como, una defensa de derechos humanos, no como una estrategia de gobiernos de derecha. 85 años fundamentados en tratados internacionales y principios constitucionales no son un invento de la 4T. Es una identidad diplomática nacional que no se ve reflejada, por cierto, en ninguna nota periodística. El mapa del sesgo mediático latinoamericano muestra este conflicto sobre qué asilados tienen más derechos o son menos incómodos y qué gobiernos se les señala como autoritarios. Y eso es lo que realmente está en juego cuando Perú rompe con México por dar asilo a Betsy Chávez. No es sobre una persona, es sobre quién decide las reglas del juego en América Latina. Gracias, Estefanía. Mi saludo a la hermana presidenta Claudia de la República de México por su irrestricto respeto a los derechos diplomáticos. Se da por concluida. Es para acreditar. Bien, el doctor los derechos de la vida diplomática. El doctor Llerena Mariaca. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña la periodista peruana radicada en Madrid, compañera de Canal Red y amiga Laura Arroyo. Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Qué alegría verte en la base América Latina finalmente. Qué alegría estar en la base América Latina finalmente, mi querida Ina. Un saludo también para Marco y para Estefanía. Y acá, para responder lo que pregunten. Laura, como periodista que ejerces tanto en España como en Perú, ¿tú a qué crees que se debe toda esta decisión de Lima de romper las relaciones con México? Hay una doble lectura con respecto a esta decisión por parte de la dictadura todavía, ojo, peruana, que me parece bien importante, porque no es una decisión de un gobierno democráticamente electo ni legítimo. Sigue siendo la decisión de la Cancillería de un gobierno en clave dictatorial. Señor Gerí, que es el actual presidente, tiene la legitimidad de un vaso. Ni siquiera había entrado al Congreso de la República, sino que era un accesitario. Tiene legitimidad cero para tomar estas decisiones. Pero creo que hay una doble lectura. Por un lado está la lectura interna, y sí creo que es la apuesta del régimen por seguir manteniendo una persecución política con respecto a los personajes vinculados al poder en el gobierno de Pedro Castillo. Esto es Pedro Castillo, esto es Betsy Chávez, pero podrían ser también otros. De hecho, hemos visto persecución política también contra adversarios que estaban en los movimientos sociales, ¿no? El caso Olimpo, el caso Perseo, que son casos de terruqueo, pero también detenidos por el estallido social, etcétera. Pero luego la otra lectura, que me parece además mucho más relevante y que no se excluye con esto primero, que es la lectura interna, es la lectura en clave regional. La decisión que ha tomado Cancillería de romper relaciones diplomáticas con México no es un mensaje a México, diría que es un mensaje a Donald Trump. Es un mensaje a los Estados Unidos con la intención de decir abiertamente que por si acaso aquí estamos los lacayos, digamos, no en un momento de tensión regional, en un momento donde estamos viendo un afán creciente intervencionista de Donald Trump, que está desplegando embarcaciones militares en el Caribe, que está diciendo que va a intervenir directamente, que ha dejado dinero, dólares concretos en Ecuador para disfrazar de seguridad lo que es un intervencionismo también militar, que está apoyando a Bolsonaro, con lo cual en Río de Janeiro también la cosa está muy grave con la masacre que acaba de ocurrir, etcétera. En un contexto así, la decisión de la Cancillería peruana en realidad es una respuesta a esa situación regional. Es decir, es una respuesta y una apuesta concreta, básicamente de decir, aquí estamos y aquí nos posicionamos. ¿Y con quién nos posicionamos? Con Donald Trump y ese afán intervencionista. Yo diría que ese es el principal mensaje de esta decisión. Laura, gracias por estar en la base América Latina. Hay un nuevo presidente en Perú, Dina Boluarte fue vacada hace muy poco. ¿Cómo ves las elecciones en medio de toda esta crisis política que ya es estructural?
Pues mira, yo creo que las elecciones en este contexto es verdad que han cobrado otro tipo de color. A mí me parece que unas elecciones donde tienes a candidatos inhabilitados, como es el caso de Vizcarra, a otro candidato con directamente una sentencia para que no pueda presentarse, no pueda participar electoralmente, como Guillermo Bermejo, con el presidente legítimo del Perú en la cárcel como Pedro Castillo, no son elecciones de normalidad, ya no lo eran por la situación de crisis, pero creo que también hay que hablar de que son elecciones completamente viciadas. Esto es muy duro decirlo. Yo no estoy diciendo que no haya que participar en las elecciones, pero creo que hay que entender que las elecciones en este momento no son otra cosa que la mantención también de un juego disfrazado de democracia, cuando en realidad las reglas del juego ya no lo son. Y lo digo no para, insisto, desmovilizar ante las elecciones, ni mucho menos, sino al contrario, para entender que las elecciones de 2026, entendidas como un proceso donde se va a elegir otro Congreso, otro presidente o presidenta y un Senado, que el pueblo peruano no quería, porque votamos en referéndum, que no queríamos un Senado, pero bueno, al final de cuentas no va a ser otra cosa que relegitimar la situación del régimen que tenemos. Creo que las elecciones son un paso que va a ocurrir y que habrá que pasar, pero creo que lo importante ahora es aquello a lo que deberíamos apuntar. En este contexto, a mi juicio, no ha quedado nunca tan claro que teníamos que tener una elección constituyente, es decir, seguir apostando por una asamblea constituyente donde volvamos a preguntarnos qué país queremos ser, quiénes queremos que dirijan el país, si los capitales privados o los poderes que ahora mismo nos gobiernan en dictadura, o si queremos que haya una participación mayoritaria de la gente, de las comunidades indígenas, las comunidades originarias, etcétera, elegir un pacto social y escribirlo en democracia, y creo que eso es a donde apuntamos. Las elecciones de 2026 van a ser un paso, van a ser un trámite, pero están viciadas en este momento porque no se está permitiendo la participación de todos los actores, en primer lugar, y en segundo lugar, porque van a querer aprovechar determinados sectores, incluidos sectores progresistas tibios, que con respecto a lo que pasó y al golpe contra Pedro Castillo se mantuvieron callados o se posicionaron a favor del golpismo, van a querer utilizarlo para decir que se ha acabado la crisis. Y cuidado, ninguna crisis se va a acabar con unas elecciones normales, porque estamos en un momento de anormalidad. Necesitamos elecciones anormales, por eso necesitamos elecciones constituyentes, que son las elecciones que nos permitirían de verdad construir un nuevo pacto social que nos permita salir de la crisis y empezar a construir un Perú post-crisis, que es lo que no quieren. Yo creo que va a llegar más temprano que tarde, pero que en las elecciones tenemos que exigir que ese sea el norte, no ir a votar en 2026 por un nuevo presidente, un nuevo Congreso y un nuevo Senado, sino por una asamblea constituyente que nos dé una nueva constitución. Laura Arroyo, gusto en saludarte. Yo te preguntaría, ¿hay una suerte de animadversión específica con México por parte de Perú? ¿O por qué esta línea de eventos y sucesos específicamente con Perú? Pues la respuesta es sí, pero no porque tengamos un problema con México. Ahí está la clave. La respuesta corta es sí, porque ya había esa animadversión con AMLO y la hay ahora con Claudia Sheinbaum. La pregunta es ¿por qué? Por lo que representaban Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. El problema que tiene el régimen que gobierna el Perú con México es que no le gusta que en México haya un gobierno no solamente democrático, popular, elegido por su gente, sino que se ha posicionado abiertamente en contra al proyecto de derecha golpista, que es el proyecto que gobierna ahora mismo en el Perú. Por eso ya no les gustaba AMLO, que se posicionó claramente en favor de Pedro Castillo en una situación de golpe. No nos dejaron solos, gracias México. Del mismo modo, se posicionan en contra de Claudia Sheinbaum porque representa esa continuidad democrática desde fuera del Perú, es decir, desde la región. Pero por eso también tienen un problema con Colombia. Tienen un problema con Gustavo Petro, el que han declarado hace muy poquito también persona non grata en ese Congreso Congreso de la República en el Perú, que tiene un dígito de aprobación, ni siquiera el margen de error, es decir, sin ninguna legitimidad también. El problema que tiene el Perú con México no es con México. El problema que tiene el Perú es con el proyecto que gobierna en ese momento México, un proyecto democrático, un proyecto decolonial, un proyecto popular, un proyecto que pone por delante, insisto, la justicia social, que combate a los poderes fácticos como es el Poder Judicial, y en México con una propuesta y una reforma de ese Poder Judicial que permite que la justicia no esté tampoco en las manos de los mismos aristócratas de toda la vida y la misma oligarquía de toda la vida. Ese es el problema que tiene, no Perú, ojo. El pueblo peruano se lleva muy bien con el pueblo mexicano. Y me atrevo a decir que precisamente porque el pueblo peruano se lleva movilizando por la democracia peruana y en contra de este régimen de dictadores, tanto Boluarte como Gerí, ahora el pueblo peruano está más bien más cerca de Sheinbaum, está más cerca de AMLO, es decir, están más cerca del pueblo mexicano. Pero para variar, hay un abismo enorme entre la dictadura que nos gobierna y el pueblo gobernado, que es el pueblo peruano. Y por tanto esa dictadura sí que está muy enfadada con México, como está muy enfadada con Petro. Y mira qué casualidad, Estefanía, que son justamente Sheinbaum,
Petro, quienes también suponen un gran problema para Donald Trump. Por eso inscribo toda esta crisis diplomática, que en realidad no es una crisis diplomática, sino que es una decisión y un mensaje político, en esa foto más grande regional, donde México es un actor fundamental y Colombia también. Lo que está haciendo el régimen en realidad es aislarnos de los aliados regionales que podríamos tener para recuperar la democracia y así dar la impresión de que el pueblo peruano está todavía más solo. Pero es al revés, el pueblo peruano está más cerca de Sheinbaum que de Gerí, como estaba más cerca de AMLO que de Dina Boluarte. Eso siempre ha sido así y estamos más cerca de Gustavo Petro que de ese Congreso infame que sigue manteniéndose en funciones, aunque no lo debería porque es completamente ilegítimo. Entonces, el Perú no tiene un problema con México. Este régimen dictatorial sí, y eso es una buena señal. Quiere decir que en México algo se está haciendo bien. Laura, compañera, muchísimas gracias por tu análisis. Siempre un placer escucharte. Te mandamos un abrazo. Otro para ustedes. Y hoy también nos acompaña Pablo Monroy, director general para América del Sur de la Cancillería desde Ciudad de México. Pablo, primero muchas gracias por estar en la base y bueno, siempre te molestamos con este tema. Te voy a preguntar cómo evalúan ustedes desde la Cancillería la decisión de Perú de romper las relaciones con México y cómo es que la tradición de dar asilo, por la que México es conocido internacionalmente, pues se convierte de repente en un acto inamistoso en palabras del Estado peruano. Gracias, Ina, por la pregunta. Bueno, como lo ha dicho la presidenta y se ha reiterado desde la Cancillería, nos parece que es una decisión extrema, desproporcionada en relación con el acto que la motiva, que es el otorgamiento de asilo diplomático a una ciudadana peruana. Esa es la evaluación. Lamentamos, y bueno, como lo ha dicho la presidenta, pero rechazamos esta medida. Es eso sí, una medida que puede tomar el Perú de conformidad con el derecho internacional, pero sin duda nos parece eso, nos parece extrema y desproporcionada. Y en cuanto al acto que la origina, a la concesión de asilo diplomático, pues también hemos sido enfáticos en ello. México mantiene una larga tradición o una política de larga data en materia de protección internacional a personas que sean perseguidas por razones políticas, por sus ideas, por sus actividades, por sus afiliaciones, que se ha expresado mediante las figuras de asilo político y de refugio. Es una tradición que, por supuesto, se corresponde con el humanismo mexicano, con una política exterior humanista, y es una política que mantendremos, por supuesto, en aquellos casos en que las circunstancias lo ameriten, ¿no? Es algo, una tradición que nos llena de orgullo y que ha permitido salvar la vida, la integridad, la libertad de cientos de miles de personas. Pablo, gracias por estar en la base América Latina. Te pregunto, ¿cómo ven el futuro de las relaciones entre México y Perú? ¿Qué debería ocurrir, pasar para que se dé un proceso de restablecimiento diplomático entre los dos países, gobiernos? Gracias, Marco. Bueno, pues sin duda un panorama complejo. No diría yo que sea imposible normalizar en algún momento las relaciones diplomáticas, y aquí creo que vale la pena reiterar que el rompimiento que anuncia Perú es sobre relaciones diplomáticas, no sobre relaciones consulares. Es algo que por supuesto estamos evaluando, pero también es importante decir que para México es fundamental poder brindar asistencia, protección y por supuesto también labores de documentación a personas mexicanas en Perú, y como lo es importante para ellos respecto de personas peruanas en México. Entonces sí, un panorama complejo que habrá que navegar. Creemos que, y así siempre lo hemos dicho, que el diálogo y la diplomacia tienen que actuar en estos momentos y encontrar, digamos, posibles soluciones, pero siempre partiendo de que México tiene una posición muy clara en cuanto al caso del presidente Castillo, y no solo, digamos, por la causa del presidente como tal,
sino también por la causa del respeto a la voluntad popular. Esto es algo cardinal para México, no solo en el plano interno, sino también en nuestras relaciones con otros países, ¿no? Así que esperemos, creo que siempre la prudencia es buena consejera. Sabemos que Perú entrará en un proceso electoral, ya está inmerso en un proceso electoral que culminará con la transmisión de mando el 28 de julio de 2026. Y nosotros estaremos dispuestos siempre a encontrar posibles soluciones, sabiendo que las relaciones diplomáticas, consulares y de otro tipo entre países tienen como último objetivo pues lograr condiciones de bienestar para los pueblos, ¿no? Así que nosotros dispuestos al diálogo, estaremos atentos a ese proceso electoral y estaremos atentos, por supuesto, a señales del gobierno peruano en caso de que haya sobre posibilidad de diálogo. Pablo, sabemos que esto es a nivel diplomático, pero a nivel comercial, ¿cuánto daño, si es que lo hay, supone esta decisión? Gracias, Estefanía. Mira, ya la presidenta Sheinbaum también lo mencionó durante la conferencia matutina. La decisión de rompimiento de relaciones diplomáticas no acarrea rompimiento de los lazos comerciales y de los tratados, instrumentos, normativa bilateral que sostiene la relación comercial, y no está, en nuestra toma de decisiones llegar a una medida de ese tipo. Con lo cual, en principio, pues las relaciones comerciales no sufren afectación. Por supuesto que siempre se presentarán algunas cuestiones que habrá que analizar caso por caso en esta materia, pero en principio no hay una afectación de las relaciones comerciales, no hay la intención de denunciar tratados, es decir, de terminar tratados bilaterales, ni en el ámbito comercial ni en ningún otro ámbito. Así que no esperamos que por ahí pueda haber un impacto negativo, ¿no? Y esto creo que es importante aclararlo porque, por supuesto, hay muchas empresas mexicanas con inversiones importantes en Perú, viceversa también, y hay un flujo comercial que no es menor, que va en crecimiento, y de nuevo que para el gobierno de México es muy importante que los intercambios comerciales tengan un beneficio concreto en la población. Así que ese es el estado de las relaciones comerciales. No hay afectación en estos momentos, a reserva de que puedan surgir algunas cuestiones que tendremos que resolver caso por caso. Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. Un abrazo desde aquí. Gracias, Marco, Ina y Estefanía. Les mando un abrazo a todos y a su auditorio. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina, repasar los programas que no se han visto, ponernos un me gusta a este programa para que el algoritmo lo mueva mejor. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que le dejamos en pantalla, y les dejamos también el QR que les va a llevar directamente a la lista de reproducción de nuestros programas en Spotify. Y mañana nos vemos aquí de nuevo.